Clary me comenta que no tiene que presentarme. Ya llevamos casi 10 años aquí en Galicia, ¿no? Trabajando y sirviendo. Pero me presento nuevamente, soy el hermano Ricardo Ramos de Puerto Rico. Estoy aquí junto a mi familia, a mi esposa Saskia Anzalota y mis hijos Mónica y David Joel. Hace aproximadamente 20 años que pisé Galicia por primera vez. Vine en un viaje a visitar a Humberto Ramírez en Sarria. Tuvimos 5 días nublados, lluviosos, con mucho frío. Y cuando yo analizaba todo el contexto, he dicho muy dentro de mi corazón, aquí no me agarran ni amarrado. Mala cosa he hecho. Porque cuando le decimos que no al Señor, es cuando Dios dice, vamos a ir trabajando ese asunto. No te preocupes. Y mira, 10 años luego de esa afirmación, Dios nos trae y nos instala en el lugar donde he dicho que a mí no me agarran ni amarrado. Damos gloria a Dios por eso. Esta mañana me acordaba yo también, este 8 de octubre, hace 26 años, yo abrí los ojos, me amanecí en un vuelo de 14 horas, amanecido completamente, pero dije, no quiero pasar el primer día sin ver el amanecer en este país. Y fue en Israel. Hace 26 años yo aterricé y vi el amanecer en el lago de Galilea. Para mí fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Y nos levantamos, ¿no? con la noticia de todo el conflicto bélico y hemos orado esta mañana, ¿no? Y yo le decía a Saskia esta mañana, qué interesante, hace 26 años, y Saskia me dice, ¿hace 26 qué? Sí, mi amor, ya pasa el tiempo no se detiene. El tiempo pasa y sigue contando, hace 26 años, ¿no? Y el Señor traía a mi memoria cómo fue que le puso el nombre a uno de los ministerios que trabajábamos, musical, evangelístico, se llamaba Yadá. Estábamos orando, pidiéndole al Señor un nombre, y llegó un predicador esa mañana y dice, sin saludarle, dice, Yadá, alabanza con acción de gracias. Y he dicho a los muchachos, mira, el nombre, ese es el nombre del grupo, y así le pusimos al grupo, Agrupación Yadá. Me acuerdo, eso fue en el 94. Y cuando estuve en Israel, alguien nos habló de ese término Yadá. Yo le decía, no, la palabra significa alabanza con acción de gracias. No, es más que eso. Y yo le digo, ¿pero cómo más que eso? Un tío de estos ortodoxos de allí, de Jerusalén. Me decía, no, lo que significa Yadá es que el pueblo alaba. Sí, hay una alabanza de acción de gracias, pero dice que el agrado de Dios es tan grande que empieza a danzar en la alabanza de su pueblo. Dice, eso fue lo que ocurrió cuando se inauguró el templo. Y a mí eso me dio una alegría tan y tan grande, porque no solamente el significado de una palabra, sino que Dios se agrada, se contenta con su pueblo. Y es algo que para nosotros lo pensamos y lo miramos y decimos, ¿será que Dios tenga complacencia y agrado de nosotros a tal magnitud que en medio de la alabanza de gratitud Él empiece a danzar en medio de su pueblo? Empezamos a cantar, me acuerdo, y cantamos una alabanza que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y me acuerdo que ellos decían, no, eso no se canta así. Yo decía, todo lo que hacemos aquí está mal. No, eso se canta de esta forma, y se abrazaban los hermanos unos a otros y decían, mira cuán bueno y cuán delicioso es, cantando y bailando abrazados, ¿no? Todo tomó como que otra dimensión, o sea, porque Dios está en los detalles, en los pequeños detalles que nosotros pasamos por alto. Y esa era la pregunta que yo me hacía para compartir con usted. ¿Sentirá Dios complacencia y agrado por nosotros? Y miramos una escena maravillosa en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículos del 3 a 17. Es un relato maravilloso. Para nosotros puede ser muy básico, pero es maravilloso, ¿no? Porque de ahí entonces nace la contestación a esa pregunta, ¿no?
Dice la palabra del Señor en Mateo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia, satisfacción, agrado, ¿no? Y vemos que Jesús va llegando a Galilea a bautizarse a Jordán y se encuentra con Juan el Bautista. Jesús lo visita y Juan lo primero que hace es que se lo pone. Si nosotros miramos este texto en los diferentes evangelios, nos vamos a dar cuenta que los escritores y el Espíritu Santo estaba adelantado a nuestra época. Porque ahora mismo todas las series de televisión se basan en transmitir los programas en vivo. ¿Y qué hacen? Ponen una cámara en diferentes ángulos, ¿no? Y vemos una escena desde diferentes focos. Pues así es la palabra. Los evangelios sinópticos se narra una historia desde la óptica de diferentes observadores. Y podemos tener nosotros una ampliación o una amplitud, tú sabes, de lo que está sucediendo. Y nosotros vemos aquí que Mateo pone que Juan se le opone, pero si leemos Juan, el evangelio de Juan, nos damos cuenta que como Juan era discípulo de Juan el Bautista, antes de ser discípulo de Jesús, andaba antes con Juan, vemos cómo él da otras descripciones. Y es que para Juan el bautismo tiene otro significado diferente al que se está enfrentando en ese momento, ¿no? Porque Juan predicaba a todos que son pecadores, ¿no? Y las personas respondían arrepentidos a ese mensaje. Predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, ¿sabes? Que se acerca el Mesías prometido, ¿no? Y la gente, Juan les animaba a venir y la gente se lavaba de sus pecados y dejaba allí sus pecados y le decía: ahora puedes tener un nuevo deseo, puedes ser un hombre nuevo, tienes un nuevo comienzo, ¿lo queréis? Y la gente decía: sí, y venían y se bautizaban. Entonces para Juan, el bautismo es la respuesta de un pecador. Pero Juan se estaba encontrando por segunda vez, porque la primera vez que se encontró con él, dicen que en el vientre, ¿qué sucedía? Brincaban de alegría, ¿no? En el vientre de sus madres cuando se encontraron Jesús y Juan. Y Juan se encontraba con Jesús y decía: pero si yo no soy digno ni siquiera de amarrarte a ti los gavetes o amarrarte las zapatillas, ¿cómo tú vienes a mí? Si tú has cumplido con todo mandamiento, en ti no hay mancha. Inclusive tú eres el Cordero de Dios, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti, no? ¿Sabe? Es el ungido de Dios. Y ahora Jesús, al bautizarse, no es cuando viene Jesús, Juan le dice: no tiene sentido, pero Jesús va a darle un nuevo significado al bautismo. No es el bautismo del arrepentimiento. Jesús va a Juan para darle un nuevo significado. Porque el significado que tenía hasta ese momento era de ¿qué? Del arrepentimiento. Es como ir y caminar hasta Santiago y que te den la Compostela. Cuando sales de la Compostela y das el primer paso a la escalera, ya cometiste el primer pecado. O sea, no, hay un arrepentimiento, ¿pero qué? Pero no hay una redención. Y Jesús vino precisamente a darle un significado nuevo al bautismo, ¿no? Y esto lo desarrolla el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Lo vemos con amplitud ahí desarrollado el nuevo significado del bautismo, ¿no? Ahora Jesús, al bautizarse, no es un pecador que viene confesando sus pecados. Es el ungido de Dios que acepta el designio de Dios, que es muere para salvarlos. Entonces Jesús consagra el bautismo. Ahí certifica que no va a vivir para sí,
que va a vivir para otro y que va a vivir para morir y dar su vida en rescate. Para eso, por eso Juan lo identifica como el Cordero de Dios, ¿no? Entonces Jesús al bautizarse asume el papel y designio divino de Cordero, y al salir del agua ahora no es el bautismo de Juan, ahora es el bautismo de la resurrección. Somos nueva criatura. No es el bautismo de arrepentimiento de Juan, ahora es de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso cuando Juan se lo ponía, Jesucristo le decía, deja ahora. O sea, no molestes más. Deja que cumpla el plan, deja que obedezca a la voluntad de Dios. Deja que cumpla con lo comisionado, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Por eso Pablo en Romanos, en el versículo 1 del capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el bautismo no es simplemente el arrepentimiento, porque si de arrepentimiento salimos y ya usted sabe lo que pasa si no se baña 2 días, empieza a apestar, ¿no? El bautizarse es saber que está muriendo a sus delitos y pecados y saber que en un futuro va a resucitar juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que este evento no es cualquier evento. El bautismo de Jesucristo no es cualquier evento, es el cumplimiento. Es la profecía esperada por siglos. O sea, allí lo que está sucediendo es los muchos profetas y hombres de Dios clamaron, pero vendrá uno que será el Mesías, y todos esperaban al Mesías, y allí en ese momento era el cumplimiento, la culminación de ¿qué? De un plan hermoso de Dios para la humanidad. Y allí, en aquel lugar, estaba reunida la Trinidad presenciando ese evento. En el bautismo de Jesús vemos la Trinidad manifestarse simultáneamente. Vemos la culminación de un plan. ¿De cuál plan? Pues resolver el problema del Edén. ¿Y cuál fue el problema del Edén? El hombre quiso ser autónomo de Dios. Pero ¿cómo el hombre quiso ser autónomo de Dios? Pues mira, te lo explico fácil. Dios creó 1000 árboles de melocotones y ha puesto uno de los melocotones en la esquina y le ha dicho, de ese no comas, pero tienes 1000 allí. Y el hombre dijo, bueno, aunque tú me lo digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. El hombre dice, yo voy a hacer la vida como tú me has hecho a tu imagen y semejanza. Tengo la capacidad de crear, tengo la capacidad de hacer muchas cosas. Pues yo voy a seguir haciendo las cosas como a mí me parezca. El hombre se hizo autónomo de Dios, pero ¿qué pasa? El hombre no es solamente materia, el hombre es espíritu. ¿Y cuál es el conflicto? Cuando muere el hombre, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde va a ir? Para la nada. No puede ir para la nada. Va a ir a la perdición eterna. Entonces Dios dice, esta creación yo no puedo dejar que se pierda. O sea, el amor que Dios hizo la creación por amor. Dios hizo la creación para el hombre por amor. Y Dios no iba a permitir que se pierda, pues, y de un plan. Y de ese plan que sale la creación, sale el hombre, sale el plan divino. ¿Para qué? Para redimirlo. El Padre habla desde el cielo, el Hijo bautizándose y el Espíritu Santo que desciende sobre él en forma corporal de paloma, ¿no? El Padre desde el cielo dando testimonio de su Hijo. El testimonio del Padre sobre su Hijo no solamente implica que Dios lo autoriza, porque ser ungido es ser señalado, es ser autorizado, es a quien se le ha delegado autoridad para cumplir con la misión de Dios. Al pronunciarse el Padre y decir, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, lo que está diciendo es que todos debemos obedecerle. Por lo cual, creer, recibir, obedecer a Jesús es igual que hacerlo al Padre. El Hijo, por el bautismo, se consagra y asume el designio por el cual el Padre lo ha enviado.
Y el Espíritu Santo desciende sobre él para señalarlo como el ungido, el elegido de Dios y capacitarlo para la obra que va a hacer, que es la de liberar, sanar, restaurar y ser la fuerza salvadora de Dios. El descenso del Espíritu Santo, fíjate, todo lo que está aconteciendo en este acto, el descenso del Espíritu Santo en forma visible era para que todos entiendan que este es el señalado, que la unción que está sobre él no es simbólica. Fíjese que los otros seres ungidos en la Biblia, ¿qué sucedía? Venía ¿qué? Un sacerdote y traía el cuerno de ¿qué? De la unción, de aceite, y lo ungía y hacía un acto ¿qué? Simbólico. Aquí no viene un sacerdote y derrama el cuerno de aceite simbólicamente y subjetivamente sobre él, que es el ungido, y ahora él dice, tengo una palabra de Dios y nosotros subjetivamente la creemos o no la creemos. No, ahora es objetivamente y señalado por el propio Espíritu Santo al descender sobre él en forma de paloma. Y decimos, ¿y por qué el Espíritu Santo desciende en forma de paloma? Dios siempre nos está hablando a través de la Biblia de forma maravillosa, ¿no? Bueno, a mí en lo personal se me ocurre una respuesta. Y es que todos sabemos que cuando el mundo se corrompió, Dios tuvo que enviar un diluvio para deshacer la creación, pero antes de eso escogió a uno, ¿no? Halló gracia en un hombre y su familia. Y cuando estaba todo anegado, todo lleno de agua, las aguas cubrían todo, estaba deshaciendo la creación, Noé envía una paloma para saber si había ¿qué? Tierra seca, ¿no? Y la paloma regresa con una rama de olivo en su boca. Y esto tiene un doble significado, pues el olivo significa el aceite, ¿no? La unción. Y la paloma con las ramitas es como testimonio que está diciendo, esta es la nueva tierra donde reedificar la nueva humanidad, de la cual viene la descendencia de Jesús, ¿no? Pero al Espíritu Santo, al venir sobre Jesús en el bautismo en forma de paloma y se posa sobre él en forma de paloma, es un testimonio también donde el Espíritu Santo está indicando que esta es la nueva humanidad que no se refunda sobre Noé, sino sobre Jesús. El nuevo hombre que dará pie a una nueva humanidad, un nuevo Adán. Y sobre este nuevo Adán, el Padre manifiesta, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ahí era donde yo preguntaba, ¿y Dios podrá sentir esa misma complacencia por nosotros? Y sentir el agrado por nosotros. Y es una pregunta muy profunda. De primera diríamos que no. Pero Dios diseñó un plan para que fuese sí, ¿no? Claro, nosotros tenemos una imagen de Dios que está sentado en el trono. Muchas personas tienen una imagen de Dios que está sentado en un trono esperando a que usted caiga y haga algo malo para darle un fuete. Y dirá que no, que Dios no tiene sentimientos. Y yo te digo que la palabra nos muestra en muchos pasajes que Dios tiene sentimientos y Dios tiene afectos. No serán necesariamente como los afectos humanos, claro que no, pero tiene sentimientos. Y usted me puede decir, pero Dios es inmutable, Dios no cambia, ¿cómo puede tener sentimientos? Y yo te digo, Dios es inmutable, pero una cosa es inmutable y otra cosa es impasible. El término inmutable es que Dios no cambia, ¿no? Y el término impasible es que Dios no tiene sentimientos. Una cosa es que a mí me mueva los sentimientos y otra cosa es que no los tenga. Jesús fue tentado en el desierto precisamente en esa dirección. Tírate y no vendrán ángeles. ¿Jesús sabía que podía venir ángeles a rescatarlo? Sí. Pero Jesús había sido comisionado
con unas directrices concretas y no se iba a desviar sobre eso. Nosotros podemos decir, si no me das una motocicleta, me tiro por las escaleras. Y Dios dirá, pues te tirarás y tendrás que ir al Lula para que te curen las pupas. Dios tiene sentimientos. ¿Y por qué Juan nos dice de tal manera amó? ¿Y por qué cuando se reencarnó Jesús le dio rabia? Jesús lloró. Jesús amó. Jesús tuvo todos los sentimientos. Y nosotros hemos sido hechos, si nosotros tenemos sentimientos, la palabra dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues Dios todas sus cualidades que nos las pasó que a nosotros. Entonces sí, Dios se agrada de nosotros en varias formas. Mira, la primera forma en la que Dios se agrada es la posición que tenemos en Cristo. Somos aceptos en el amado, que es lo más importante, porque es lo que nos garantiza la entrada al reino de Dios. Jesús dice, el que a vosotros, en Mateo 10:40, dice, el que a vosotros recibe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que envió. Así que la primera forma de agrado es que Dios se alegra y se goza en nuestra salvación. La segunda, luego existe el agrado de Dios en el sentido de las obras hechas. Porque fíjate cómo se reproduce una reciprocidad. Dios manifiesta su voluntad y nosotros la cumplimos, como dice el texto bíblico, el hacer, en Salmo 48, el hacer tu voluntad me ha agradado. Este texto es mesiánico, pero también es extensivo a nosotros, ¿no? En la medida que nosotros agradamos a Dios, sentimos la confirmación del agrado de Dios en ¿qué? En nuestro interior, una satisfacción interna que viene de parte de Dios cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿no? Y la tercera forma en la cual Dios siente agrado, bueno, de las muchas, yo solamente apunté 3, ¿no? De las muchas, la otra forma de agrado es la de perseverar. Porque dice, mas el justo por la fe vivirá, Hebreos 10:38, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, el que persiste y persevera y va progresando en el descubrimiento y la aplicación de la voluntad de Dios es agradable a los ojos de Dios. Hay una relación de reciprocidad, ¿no? de intimidad, de relación. La gracia de Dios se nos da para que nosotros podamos agradar a Dios. ¿Cómo podemos llevar una vida agradable a Dios? Pues siguiendo los pasos de Jesús es sencillo. Usted cuando lee la palabra y lee la vida y el ministerio de Jesús, usted ahí va a encontrar 1001 maneras de agradar a Dios, formas de agradar a Dios. Pero yo he escogido 4, no en orden de importancia. La primera, llevando una vida de oración. Jesús, si vemos el ministerio de Jesús, Jesús oraba en todo momento. Fíjese que el relato del bautismo de Jesús en el Evangelio de Juan, antes que bajase la paloma, dice que al salir Jesús del agua estaba orando. Y lo escribe claramente, al salir del agua estaba orando. O sea, no había un momento en que Jesús no dejaba de comunicarse con el Padre. Y se fue al desierto a orar. Y se fue con sus discípulos a orar. Y mientras estaba en la barca, estaba orando. Y mientras estaba, y en todo momento Jesucristo estaba en una comunicación. Esto nos lleva a muchas reflexiones, ¿no? Nos preguntamos, ¿oramos lo suficiente? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo medir si estamos orando bien? Mira, como lo primero que te puedo decir es comunícate con el Padre de forma natural, sencilla, con respeto, pero con confianza, porque Él quiere escucharte.
¿Usted sabe cuántas personas en este país pagan para ser escuchados? Para darle un dato nada más, el 38% de la población española toma algún tipo de ansiolítico, antidepresivo, y pagan para ser escuchados. Y nuestro Padre está en todo momento abierto a nosotros para escucharnos cuando nosotros así lo deseemos, ¿no? Él quiere escucharte, Él quiere que le hables. No que tengas la conciencia que digas, pero si Dios sabe todas las cosas, ¿para qué tengo que decírselas? No, Él desea que tú le hables. Mira, nosotros cuando David tenía sus 6, 7 años, David tiene una capacidad de memorizar, tenía una capacidad de memorizar muchas cosas y iba al salón, la maestra escribía la tarea y David tenía que escribirla ¿qué? En su libreta y daban una nota, daban una calificación por hacer la tarea en la libreta. Ahora el niño empezaba 10 de abril y ni siquiera terminaba de escribir la fecha. Llegamos a casa por la tarde, la libreta en blanco. Y le digo, David, ¿pero qué te dijo la maestra de matemáticas? Bueno, multiplicación, y me decía todo lo que dio la maestra. Pero no lo apuntaba en la libreta. La maestra se reúne con usted, tenemos un problema con David. ¿Qué pasa? Es que David no escribe. Pero no entiendo por qué saca 8 y 10, pero no escribe la asignatura. Y has visto cómo Dios a veces nos habla de forma sencilla de la vida normal. Le digo, David, yo sé que tú tienes la capacidad de memorizar las cosas, pero la maestra te da una calificación porque la maestra quiere que tú escribas lo que ella pone en la pizarra. Dios sabe que nosotros tenemos inteligencia tal que tengamos la conciencia de que Él sabe lo que nosotros pensamos. Fíjese, hay un estudio clínico que dice que moriremos y cuando nosotros morimos nos vamos a ir con 3 secretos. Y yo decía, pero ¿será posible? Mi mujer conociendo todo de mí, yo voy a tener 3 secretos y yo analizando y dice, pues posiblemente sí. Pero Dios sabe todas las cosas. Entonces podemos nosotros ocultar algo, pero Dios lo va a saber y Dios se alegra que nosotros tengamos esa conciencia. Pero Dios desea que escucharnos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de confianza. Es un ejercicio de confianza, hermano. A mí como padre natural, a mí me gustaría que mis hijos me contaran todo. Y me sentiría mal si tuvieran un problema, una dinámica fuerte de vida y no vinieran a la primera persona, no acudieran a mí. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque mi amor hacia ellos y mis cuidados hacia ellos ha sido una muestra de decirle, yo siempre voy a estar aquí. Y me sentiría muy mal si Mónica o David tuvieran una dinámica muy fuerte y ni siquiera me enterara y no me la contaran y acudan a otros a buscar ayuda. Que si van a otros de la iglesia, hermanos que son mis amigos y hermanos de la fe, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la dinámica de confianza entre padre y hijo. A mí me gustaría saber todo lo que le sucediera a mi hijo. ¿Sí o no? Pues así mismo se puede sentir Dios en esta manera. Bueno, como tú no confías en mí, pues yo te voy a hablar. Cuando tú empieces a comunicarte conmigo, fíjese que la dinámica de comunicación de Dios es maravillosa. Es maravillosa. Eso es algo que he experimentado desde muy joven. Yo me comunico con Dios y Él se comunica conmigo. ¿Qué dificultad hay en esa ecuación? Yo me comunico con Dios y Él se comunicaba conmigo. Por eso Jesús estaba en todo tiempo ¿qué? Comunicado con el Padre en el Getsemaní cuando más duro lo pasaba. Estaba ahí llorando con tanta intensidad. Porque sabía que el Padre le escuchaba y le iba a llevar en su dinámica de plan de salvación y iba a estar acompañándolo hasta el final.
Dios desea que nosotros nos comuniquemos con la misma intensidad. Ahora no es que vamos a estar como algunas personas que están 24 horas orando en la iglesia, no, porque tenemos una misión que hacer, pero la comunicación como si Dios estuviera, que Dios está presente todo el momento con nosotros, esa comunicación para resolver todos los problemas. Como la semana pasada subiendo por la cuesta de allí de Sarria, y yo digo, Señor, que la cuenta está así, la seguridad social, aquello, lo otro, y papá, ¿qué está pasando? Y de momento te llama, mira, que te voy a hacer una transferencia para esto, para lo otro. Y yo digo, gracias, papá. Esa comunicación que cuando tengo una dinámica, necesito una palabra para que mi corazón se anime y se aliente. El Espíritu Santo le dice, Señor, por favor, me siento, y viene el Espíritu Santo y te trae. Y para resolver dinámicas que para nosotros, como nos predicaba el pastor Marco la semana pasada, son imposibles. El primer llamado que Dios me hizo para hacer una misión fue viajar a Argentina. Y yo no había salido yo había ido hasta República Dominicana. Le tenía un miedo a los aviones, pero terribles. Y decir, viajar a Argentina 11 horas, yo jamás. Pero el Señor me había dado un sueño donde estábamos tocando en una loma. Y yo decía, ¿en dónde estamos tocando? Y el flautista me dice, estamos en Argentina. Y yo al otro día estaba buscando el mapa para saber dónde estaba Argentina. Y el domingo vamos a predicar, y cuando vamos a cantar y ministrar, de momento el pastor dice, este va a ser el grupo que nos va a acompañar al próximo viaje a Argentina. Y yo, me hablas en sueño, me lo dice a través de una persona, que voy a pensar. Y yo, por favor, papá, nosotros somos gente de barrio, nosotros somos gente de suburbio, no tenemos la economía, no tenemos, no tenemos lo que se necesita para hacer todo este viaje, una envergadura muy grande. Pues el boleto costaba $1,500 y $1,500 para nosotros, eso era, imagínense. Y de momento vamos y la chica de la agencia nos hace una oferta, 795, faltaban 2 días para pagar los pasajes, el dinero estaba incompleto y el Señor me dice, vete y párate frente a la agencia de viaje. Y yo, ¿para qué me voy a parar yo frente a la agencia de viaje? Señor, párate frente a la agencia de viaje, párate allí. Y ahora le digo a la secretaria, pues nos vamos para la agencia de viaje, pero si no tenemos el dinero, pues nos vamos a la agencia de viaje, porque Dios se ha comunicado conmigo y me ha dicho que vayamos a la agencia de viaje. Y ya yo tenía planificado en mi corazón qué hacer. Como faltaban 2 boletos para pagar, faltaban 1,500 poco, decía yo, pues si no llegan los 1,500, le digo yo a la chica de la agencia de viaje, mira, dame una prórroga de 1 semana para conseguir ese otro dinero. Ya yo lo tenía como resuelto. Bueno, como el Señor me dijo que fuera allí. Y entonces digo, como uno de los pasajes, eran 15 pasajes, y uno de ellos lo iba a pagar la hermana de un chico con una tarjeta de crédito, la llamo y le digo, ¿por dónde andas? Y me dice, estoy aquí en la fila del banco. Y yo, bueno, pues te estamos esperando, voy para allá ahora. Vale. Cuando llego yo ella llega a la agencia de viajes, estaba yo con la secretaria diciendo, nos van a suspender los boletos, esto no va para ningún lado. Llega ella y me dice, Ricardo, estaba yo haciendo una gestión y haciendo esa gestión, el Señor me dice, saca $1,500 y llévaselos a Ricardo, porque eso es lo que él necesita. Cuando llega ella y me da el sobre con el dinero, les prometo que las rodillas me fallaron y me iba a caer hacia atrás. Pero la palabra que más me impactó es que yo me comuniqué con Dios y Él se comunicó conmigo. El miedo a los aviones nunca se fue. O no se ha ido. Voy a buscar una. Espérate. Y seguí viajando y cada vez que me montaba en el avión, usted sabe que cuando va a entrar por el avión hay una rendijita que se ve el suelo allá del aeropuerto, ¿no? Mónica cuando se montaba a veces ponía un pie acá y decía, mira papi, y así.
Y yo cuando veía el suelo entre el avión, ya el corazón y todo, y yo decía, y yo le decía al Señor, bueno, Señor, aquí vamos otra vez. Y siempre le expresaba al Señor cada vez que me montaba en el avión, lo hacía por fe que Él llevaba la máquina. Ya uno después cuando va entendiendo cómo es el proceso de ingeniería, aunque todo puede pasar. Pero en un viaje a Uruguay, de vuelta de Uruguay, hubo una tormenta por Brasil. ¡Ay, Brasil! La gente me pregunta, ¿tú has ido alguna vez a Brasil? Y yo nunca he ido a Brasil, pero he pasado por encima de ella unas cuantas veces. Y agarramos una tormenta que usted veía los rayos, que aquello parecía la película de Thor, todos los rayos así se marcaban. Y el avión subía y el avión bajaba. Y yo pensando en Saskia llorando. Y yo así llorando y me secaba las lágrimas para que nadie me viera, pero estaba aterrado. Llegué a Puerto Rico con un viaje, nunca he tenido un viaje como ese, nunca. Llego a Puerto Rico, lo primero que hago es que me echo a llorar encima de Saskia y le digo, no viajo más, se acabó, Señor, dime lo que sea aquí en Puerto Rico, pero yo no viajo más. Pero llorando atacado. Y tenía 5 viajes planificados, uno a Nepal, que si uno allá a España. Y yo, no, fíjate, ya cancelo. Capacito a otro que vaya. No voy más, ya estoy aterrado ya. Padre, tú sabes el miedo, yo no sé, quítame esto. Y entonces voy capacitando gente, capacité a una persona para llevar el grupo de Nepal, se fueron para allá para Nepal. Capacité a otro y se fueron para Honduras. Capacité a otro y se fueron para República Dominicana. Pero para el grupo de España, estaba capacitando a un grupo de líderes para que vinieran a ese viaje acá a Andalucía. Y llega un chico a ministrar así, de estos que están bien orados, de estos que se comunican 24/7 con el Padre. Y ahora empieza a ministrarle y yo, Señor, dale palabra de confirmación a los chicos de liderazgo para que vayan con confianza y cumplan tu misión. Y de momento el Señor se para frente a mí y me dice, largo camino te espera, siervo mío. Aquí vamos otra vez. Y cuando Dios me dice lo que yo le digo, es porque Él escucha y sabe cuáles son nuestros miedos y nuestros temores. Y los quita. Desde ese momento se me quitó ya. Hasta Saskia le puede dar testimonio que nadie duerme, pero yo ronco en los aviones. O sea, ya el temor se fue. A ver. Y esta dinámica, hermanos, se da cuando nos comunicamos. Porque cuando oramos y nos comunicamos con Dios, Él se comunica con nosotros, ¿no? Jesús llevaba una vida de obediencia. Y ahora usted me dice, obediencia. Ay, hermano, ¿cuánto nos cuesta obedecer? Y es que desde pequeño, el paquete de desobedecer es como un reto personal. Mamá dice, no vas al río. Y tú dices, todo depende si me invitan o no me invitan, porque si me invitan yo voy. Pero eso lo decía dentro de mí, no se lo decía a ella, sabrá. Yo a madre le tenía mucho respeto. Y más cuando estaba buscando las cosas que no aparecían. ¿Sabe? Porque hace poco le compartía con unos amigos y hablaba con mis hermanos y le decía, usted sabe una cosa que yo le tenía mucho miedo y mucho respeto, cuando no aparecía algo
Y yo le decía a mi mamá, mamá, no aparece la camisa tal, de las rayas tal. Y dice, está en tu cuarto, búscala. Y yo buscando y no aparecía la camisa. Y yo miedo de decir, mamá, la camisa no aparece. Y oírla a ella decir, como yo vaya al cuarto y la encuentre. Yo me iba al río cuando me daban la instrucción de no ir al río. Nos quitábamos la ropa, nos bañábamos en el río tal cual. Volvíamos a las parcelas sequito. Y papá ya estaba en la puerta diciendo, oh, ven acá, tú y tu hermano, acá los dos. Y como niños, tal cual, nos agarraba así el brazo y nos lo estiraba. Y ahora con la uña rascaba así. Y se hacía una línea blanca desde el hombro hasta la muñeca. Tú estabas en el río, ¿verdad? No vayas al río, no te quiero con fulano, cuidado por donde andas. Usted dice, niño, que te vas a caer. Y el niño brincando. Inclusive, yo tengo 6 sobrinos en Estados Unidos. Los veo muy poco y eso a veces me da mucha tristeza. Me comunico con ellos mucho, pero físicamente los disfruto muy poco. Pero Dios aquí en España me ha regalado varios sobrinos, inclusive algunos que me dicen Tito. Y a mí eso, en Sevilla tengo varios, aquí tengo varios. Yo soy loco con los muchachos, yo soy loco con los niños. Y me tiro al suelo, hago lo que sea por reírme un rato con ellos. La cosa es que tengo uno aquí, que es un poquillo así travieso, y hablé con él para traer, la hago alusión por la cuestión de la desobediencia natural de nosotros. Y le digo, oye, que me han dicho que tú con la maestra en la escuela, y dice, bueno, vamos a hacer un trato. Y él, ¿qué? Dale, pues si te portas bien, chocolate, chuche y... Vale, ¿te vas a portar bien? Sí, me voy a portar bien. Pues no tengo más noticias hasta que lo encuentro aquí en un patio y no le hace caso a la madre en una dirección directa. Y yo le digo, hombre, y tú y yo no habíamos hablado. Y me mira y me dice, sí, habíamos hablado para la escuela, no para aquí. Es que algo natural de adentro, ¿no? Pero Jesús nos inspira a ser obedientes, ¿no? Dice Filipenses 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Para Jesús, la obediencia a su Padre fue más importante que su propia vida humana. Así que la obediencia es algo que agrada a Dios, no porque es el interés por querer hacer la voluntad de Dios, por obedecer los mandatos, los mandamientos de Dios, ¿no? Yo cuando iba al campo cortaba árboles, hacía de todo para tener madera siempre disponible para hacer diferentes tareas, ¿no? Y me recuerdo de un relato de un niño que fue con nosotros a cortar aquel árbol, un árbol inmenso, estaba en la punta de un barranco, lo tenía aguantado con unas sogas para que no rodara barranco abajo y poder alarlo con las camionetas, en fin, un trabajo enorme. Cuando teníamos el tronco casi arriba, uno de los señores, éramos como 5 artesanos reunidos para esa madera, uno de los artesanos le dice al nieto, chiquitilín así, como Ander así, un chiquitilín, vete por el otro lado y empuja el tronco para que lo eche para acá arriba. Y yo digo, pero se volvió loco. Pero ¿cómo va el niño a empujar el tronco? ¿Qué fuerza puede tener el niño si están utilizando 2 camionetas para subir el tronco arriba? Y ahora el niño, sin chistear, sin decirle al abuelo que no, sin poner cara de negatividad ninguna, sonriendo, brinca por encima del tronco y empieza a empujarlo. Y yo digo, pero no le va a decir al niño que deje. Y el niño continúa y de momento el niño cuando ve que no puede dice, abuelo, no puedo. Y a mí Dios me ministró tan fuertemente porque aquel hombre le dice, tú ves, eso es lo que vale, que lo hayas intentado. Muchas veces, hermano, algunas veces no sabemos la razón por la cual se nos da un mandamiento o una misión en particular.
Sin embargo, demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando le obedecemos a pesar de no entender la razón. Si no entendemos cómo obedecer, hagamos como hizo el salmista en el Salmo 119, versículos 33 y 34, donde dice: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Así, hermanos, seamos obedientes en todo. Llevemos una vida de obediencia. Dios muchas veces empieza procesos en nosotros y nosotros los abandonamos a mitad de camino. No porque fulano me cae mal, no porque fulano no me miró, no porque fulano no me saludó, no porque esto, porque lo otro. Y muchas veces abandonamos el proceso de Dios porque no hemos sido obedientes. Donde Dios empezó el proceso, allí lo terminará. Así que si estás en medio de un proceso, termínalo. No tomes decisiones a la ligera. Sé obediente a Dios en todo, ¿no? Jesús llevaba una vida de servicio. Luego del bautismo, Jesús se sentó en la sinagoga y abrió el rollo en el libro de Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y vemos a Jesús más adelante en Mateo 9, versículos 35 al 38, y vemos a Jesús en esa misma encomienda. ¿Qué hacía Jesús? Recorría, enseñaba, predicaba, sanaba. A eso nosotros estamos llamados, iglesia. Llevar una vida agradable a Dios, una vida de servicio en donde usted va recorriendo. Recorriendo es haciendo camino. No espere que alguien le diga, ¿qué hago? No, ore a Dios, sea obediente y le va a aparecer una misión y algo que hacer seguro. Y esta iglesia está en medio de un proyecto donde necesitamos tener muy claro el asunto de servir. Recorra, enseñe, predique y vaya sanando también. En el pueblo en Sarri ahora mismo, tanta gente con tanta enfermedad, y yo me detengo en la Plaza Dávila, yo me detengo en la cafetería, yo me detengo en cualquier lado. Voy a orar por ti por sanidad. Si se sana o no, eso no es mi problema, pero voy a orar por ti porque tengo fe que Dios te puede sanar. Uno de ellos murió de cáncer. La viuda me detiene y me dice: gracias por hablar y orar con mi marido y gracias por ser buen vecino. Recorriendo, enseñando, predicando, sanando, tú sabes. Y en esa escritura Dios habla sobre los obreros de la mies, porque nosotros somos esos obreros que salimos a servir. Entonces una vida de servicio es una vida agradable, que a Dios le agrada. Y la cuarta y final, para ir terminando, es: Jesús amó sin medida. Y cuando le digo amar sin medida va mucho más allá de nuestro entendimiento. Nosotros no podemos entender el amor de Dios. Por más que queramos con nuestra mente decir, pero ¿cómo Dios fue capaz de...? Sí. ¿Por qué? Porque te amó. Y Jesús amó sin medida. En el Getsemaní, cuando él decía, oraba, todo el mundo le increpaba, todo el mundo buscaba la forma de matarlo, y Jesús continuó, ¿qué? Todo el mundo blasfemaba, todo el mundo miraba cómo pillarlo, cómo hacerle, y la respuesta de Jesús en todo momento, ¿cuál fue? Amor. Tenía un gran amigo que siempre me invitaba a orar, y tenía una situación muy fuerte, era el líder de un ministerio y estaba siendo apabullado injustamente por mucha gente que no solamente le quería hacer daño a él, sino a su familia, a sus hijos. Y nos fuimos ese fin de semana a orar a un monte en Puerto Rico, en el interior. Nos íbamos y estábamos 3 días en oración y ayuno, clamándole a Dios, pidiéndole a Dios, comunicándonos con Dios. Y aquel hombre, pasando por la situación, yo decía, Dios mío, por favor, ten misericordia. Llévate a todos sus enemigos, que es lo que uno rápido pide, ¿no? Liquídalos a todos. Llévate a los filisteos, los egipcios. Las moscas son para los egipcios.
Y esa no es la estrategia, hermano. Llegó un hombre a las 12 de la noche a la casa donde estábamos orando, en medio de la nada. Aquí está fulano de tal. Y nosotros asustados, sí, tengo una palabra de Dios para fulano de tal. Y yo digo, madre mía. Y entre las muchas cosas esperaba yo una palabra de Dios que le hiciera justicia a él. Y lo que Dios le dice, mi siervo, la estrategia es amando. Amando es la estrategia. Y yo me he dado cuenta que Dios nos ama a nosotros y Jesús amaba sin medida. De tal manera que Jesús, antes de partir y dar sus instrucciones, le dice a los discípulos, en esto el mundo conocerán que son mis discípulos, en que los améis los unos a los otros. Y esto, hermano, agrada a Dios. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? El plan de salvación y de muerte y resurrección de Jesucristo nació desde el corazón de Dios por amor. Porque Dios nos ama. ¿Cuánta gente va diciendo por ahí, es que nadie me ama? Nadie se interesa por mí. Pero yo te tengo una buena noticia. Dios te ama. Dios te ama de tal forma que envió a su Hijo para pagar por aquello que te separaba de Dios, para eliminar la mancha del pecado que dominaba nuestras vidas y nos separaba de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú en esta mañana todavía no has recibido aquel que puede llenar tu vida de gozo, aquel que desea escucharte, aquel que ama tu alma. Si tú todavía no lo has recibido en esta mañana, nosotros te invitamos y puedes levantar la mano y desde donde estás y decir, quiero recibir a ese que puede cambiar mi alma y darme vida y vida en abundancia. Si en esta mañana tú deseas recibir al Señor Jesús, puedes de donde estás levantar tu mano. Y nosotros como iglesia, Dios siente agrado cuando la iglesia ora, cuando la iglesia obedece, cuando la iglesia sirve y ama sin medida. Porque esto es lo que vino Jesús a hacer. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu intención, Señor, de rescatarnos, de levantarnos del pozo cenagoso y poner nuestros pies sobre peña, Señor. El salmista te describía no como un Dios lejano, sino como un Dios cercano. Un Dios que inclina a su oído, Señor. No porque tú tengas que inclinarte a nosotros, sino como un Dios amoroso, dispuesto a escuchar a sus hijos. Padre, queremos vivir una vida agradable a ti. Y que tú tengas agrado y complacencia por nosotros, Señor. Gracias por la gracia que derramas día a día, renovando tu bondad sobre nosotros. Eso es posible, Señor. Y por el milagro de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias en esta hora por ello. Y te
te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga esta mañana.